Hola, buenos días, tardes o noches, espero que estén bien. En el capítulo de hoy les presento una pandemia no es otra cosa que una epidemia a una mayor escala, mucho más extendida. Y una epidemia no es otra cosa que una enfermedad que alcanza un nivel de incidencia mayor que el normalmente esperado, por lo tanto una enfermedad que se extiende más de lo esperado y de una forma mucho más extensa de lo que se preveía. Es considerada una pandemia. En el video de hoy te presento las 10 pandemias más letales de la historia. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente cree. Está causada por variola virus de la familia poxvirus y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Especialmente terrible fue en el siglo XVIII, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista de la historia, ya que la primera vacuna diseñada por L. Jenner en 1796 fue precisamente para tratar la viruela. La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de la historia, pero junto a la peste bubónica fue erradicada. Número 10. El sarampión. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la tasa de contagios. Hasta el momento, y aunque se ha controlado eficazmente, la enfermedad ha matado a más de 200 millones de personas. Y todavía no se ha erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS. Número 9. La gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas. Fue una de las más graves de la historia moderna, al contrario que las otras dos pandemias anteriores, las cuales se extienden y causaron la muerte de cientos de millones de personas. A lo largo del siglo, la gripe española acabó con la vida de entre el 3 y el 6% de la población mundial, es decir, en 1913 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del mundo. El término no se sabe a qué se diera los primeros casos en España, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia. Número 8. La peste negra. La peste negra o bubónica fue la pandemia de peste más letal de la historia, aunque necesitó varias decenas de años para causar los estragos de la gripe española. Su renombre esencialmente viene de las implicaciones sociales e históricas. La gripe española fue una gota más en un mundo que se convulsionaba ante la guerra. Casi pasó desapercibida por ser una calamidad que añadir al día a día, pero la peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importantes como los 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XIV. Número 7. Virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también una importante parte de la historia moderna. Fue descubierta por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es básicamente que el sistema inmunitario no funciona adecuadamente. Por lo tanto, no es el virus
en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye la capacidad de defensa ante otras enfermedades comunes y corrientes, de la manera que la más mínima infección puede matar. El VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Número 6. La plaga de Justiniano comenzó por allá, por el siglo VI, en el Imperio Bizantino. Esa pandemia se extendió por todo el imperio y por todo el mundo y más allá. Aunque es bastante difícil estimarlo, la plaga de Justiniano probablemente mataría a casi 25 millones de personas en el Mediterráneo, hasta que se mitigó por el fin en el siglo XVIII y llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda su población. Número 5. La tercera pandemia. 12 millones de personas murieron por esa pandemia. Así se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica, que comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIV. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas unos decenas de años la muerte de más de 12 millones de personas. Yersinia pestis sigue siendo la gran protagonista de las pandemias, habiendo estado presente en numerosas ocasiones y a lo largo de todo el mundo. En esta ocasión le tocó el turno a Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. Número 4. Tifus. Son provocadas por el género Rickettsias y suponen una de las pandemias actuales, transmitidas por vectores como los insectos y otros artrópodos. Todos los insectos son artrópodos, no todos los artrópodos son insectos. El tifus provoca fiebres altas, exantemas y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas, debido a los vectores principales y a su reservorio animales. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. Número 3. El cólera mató a unos 3 millones de personas. El cólera es una pandemia actual causada por Vibrio cholerae, una bacteria, además de fiebre y dolor abdominal. El cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación. En muchos casos es prácticamente imposible de parar, debido a la velocidad a la que se pierde agua, debido a las diarreas. Sin duda, el brote de Haití y otros más modernos, para los más recordados. Para detener el cólera se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua principales foco de infección. El cólera cuenta con 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIV y epidemia muy extensa en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. Número 2. La gripe de Hong Kong. Esta es una pandemia más de la gripe, causada probablemente por una variación de la gripe A, H3N2. Esta variante, que apareció durante el verano, podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo, siguiendo la misma línea de difusión que la llamada fiebre asiática en
1952. Esta pandemia de gripe se llevó por adelante a casi 1 millón de personas en muy corto tiempo. Y una de las más razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe o la gripe aviar. Número 1. Mi nombre es Jason Agüero y esto es El Flaco TV. Nos vemos pronto. Un abrazo virtual a todos.